Bienvenidos a esta semana de Laudato Si en nuestro tercer día, donde nosotros vamos a reflexionar el tema de la justicia ambiental. Como siempre, y como hemos pedido que cada día, vamos a escuchar, aprender y cuestionar, sobre todo actuar este tema de tan importancia en nuestra semana de Laudato Si, de la esperanza a la acción. Buenas noches y bienvenidos. El movimiento Laudato Si de la Parroquia de Balboa en Panamá les da la más cordial bienvenida a este espacio de información y reflexión, creado para compartir temas de gran importancia para nuestra comunidad y para el cuidado de nuestra casa común. En el programa de hoy abordaremos el tema justicia ambiental, un llamado a tomar conciencia sobre nuestra responsabilidad con el medio ambiente, la dignidad humana y las futuras generaciones. Para desarrollar este importante tema, contamos con la participación de nuestro expositor técnico Félix Win Solís, abogado panameño, especialista en desarrollo internacional ambiental y derechos humanos. Con más de 20 años de experiencia como litigante, consultor, docente universitario y servidor público. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá y magíster en Estudios Legales Internacionales por la American University Washington College of Law. Actualmente es miembro y coordinador del Subcomité de Comunicaciones del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Además, se desempeña como director de la Fundación Corazón Verde Latam y socio director de la firma Derechos Humanos, Ambiente y Comunidades. A lo largo de su trayectoria, ha ocupado importantes cargos, entre ellos viceministro encargado y secretario general del Ministerio de Ambiente de Panamá, director ejecutivo del Centro de Incidencia Ambiental y del Parque Natural Metropolitano, oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, así como docente y autoridad universitaria en el área de Derecho y Ciencias Políticas. Su trabajo estaba enfocado en la promoción de la justicia ambiental, la participación ciudadana, la protección de ecosistemas y comunidades vulnerables y fortalecimiento del Estado del Derecho Ambiental en Panamá y América Latina. Asimismo, ha representado a Panamá en múltiples foros internacionales sobre ambiente, derechos humanos y desarrollo sostenible, contribuyendo a las reformas legales, procesos de negociación internacional y proyectos de conservación marina y terrestre. También es expositor frecuente en universidades y espacios académicos. Como voluntario de la Iglesia Católica, ha servido en distintas parroquias como miembro de equipos pastorales y litúrgicos. Participó en múltiples ocasiones como observador electoral de la Comisión de Justicia y Paz y fue voluntario de la Jornada Mundial de la Juventud 2019. Nos honra contar esta noche con su experiencia, compromiso y conocimientos para reflexionar juntos sobre los desafíos y la importancia de la justicia ambiental en nuestra sociedad. Les invitamos a acompañarnos durante este programa y seguir construyendo conciencia y acción en favor del cuidado de nuestra casa común. Comenzamos. Y gracias a la parroquia St. Mary's de Balboa por la invitación. Mi nombre es Félix Wing. Es el segundo año consecutivo que participo en esta semana de Laudato Si y me alegra mucho poder compartir con ustedes el tema de justicia ambiental, que es un tema muy cercano a mi práctica como abogado y también como ambientalista. Bueno, vamos a compartir entonces una presentación que hemos preparado para el día de hoy para poder guiar un poco mejor el temario que vamos a cubrir. Bien, como dijimos, el tema de hoy es justicia ambiental. Y el temario básicamente cubre 5 puntos. El primero, ¿qué entendemos por justicia ambiental? El segundo, la raíz de la injusticia ambiental. El tercero, ecología integral, equivale a justicia ambiental en la encíclica Laudato Si. En el punto 4, justicia ambiental y los más vulnerables. Y el punto 5 de la denuncia a la transformación. Y bueno, aquí vemos esta cita de la encíclica del recordado Papa Francisco. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes y esto debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas, orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad. Bien, el primer punto que entendemos por justicia ambiental lo vamos a tratar en base a estos 3 documentos del Papa Francisco.
la encíclica Laudato Si, la exhortación Evangelii Gaudium y la encíclica Fratelli Tutti, además de otros documentos de la Iglesia que vamos a mencionar un poco más adelante. Bien, en primer lugar tenemos que decir que en Laudato Si la justicia ambiental no es solo jurídica, aunque diga justicia, es ética, social y ecológica, porque integra los conceptos de ambiente, pobreza y dignidad humana. Eso está en los párrafos 48 y 49 de la encíclica. Hay una relación directa entre ambiente, pobreza y dignidad humana cuando hablamos de justicia ambiental. En segundo lugar, eh, es bueno hacer la comparación con el único tratado a nivel de América Latina y del Caribe que reconoce el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, que es el Acuerdo de Escazú, de cuyo comité de cumplimiento formo parte. El Acuerdo de Escazú es un derecho procesal que implica tener acceso a los tribunales, acceso a una reparación y acceso a garantías propias del sistema judicial. Eso está en el artículo 8 del acuerdo. La diferencia central, en el siguiente punto, entre el Laudato Si y el Acuerdo de Escazú, es que obviamente en el caso del Acuerdo de Escazú el enfoque es jurídico, operativo, mientras que en Laudato Si el enfoque es integral y moral. El punto de encuentro entre estos dos instrumentos, uno de derecho y otro del magisterio de la Iglesia, es que ambos buscan proteger a los más vulnerables frente a daños ambientales. Y en este caso la idea fuerza para los propósitos de esta conversación es que sin justicia ambiental sustantiva, que es lo que plantea Laudato Si, la justicia procesal, que es lo que plantea Escazú, se queda corta. Y es que los derechos procesales, y en este caso el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales que plantea Escazú, no puede estar divorciado de su propósito, que es lograr justicia sustantiva, es decir, justicia material, la verdad de los hechos, que se reconozcan los derechos de las personas, que se proteja el ambiente, a las personas, sobre todo a los más vulnerables. Eso es lo que es la noción de justicia ambiental comparativamente entre la encíclica Laudato Si y el Acuerdo de Escazú. Nuestro segundo punto es la raíz de la injusticia ambiental. En primer lugar, el tema que reflexionamos en la conferencia de la semana Laudato Si del año pasado, que era la cultura del descarte versus la cultura del cuidado. Como recordaremos, la cultura del descarte, que está eh, expuesta en los párrafos 22 y 53 de Laudato Si, implica que tanto las personas como la naturaleza son tratadas como objetos desechables. Por eso se habla de una cultura del descarte. Y lamentablemente, como nos señala también la encíclica en sus párrafos 101 a 109, hay un dominio de la técnica sin ética ni límite, un paradigma tecnocrático. Es decir, lo que prevalece son las soluciones de los expertos, pero no la protección del ambiente de las personas, porque pensamos que es suficiente con descontaminar o con esperar que haya algún día una nueva tecnología que pueda resolver los problemas ambientales, en lugar de evitar crearlos y de proteger tanto al ambiente como a las personas. Esa es la dimensión ética. O sea, lo que debe primar es esa protección del ambiente de las personas, no tanto, bueno, eh, destruyamos y contaminemos y después vemos qué pasa o qué hacemos. O si hay alguna tecnología algún día para resolverlo, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Hay todavía gente que le apuesta que algún día habrá una tecnología que resuelva el tema de las concentraciones de gases de efecto invernadero extraordinarias que tenemos en la atmósfera y que han aumentado la temperatura media del planeta. Eh,
Eso nos lleva a hablar de una desigualdad estructural global, que es tratada en la encíclica en los párrafos 51 y 52. ¿Cuál es esa desigualdad estructural global? Que los pobres sufren daños que no causaron. La mayor cantidad de las consecuencias de la contaminación, de la destrucción, las sufren de manera desigual los más pobres. Y aquí hablamos tanto de las personas más pobres como de los países más pobres. Y bueno, ahí podemos ver la ilustración que tenemos en la lámina, donde Francisco dice, alguien que va pasando de esta forma, seguro que te fijas en ellos, ¿no? Ojalá. Pero bueno, eh, esto nos lleva también a hablar de la ruptura de relaciones, porque estamos rompiendo con este comportamiento, con esta indolencia más bien, nuestra relación con Dios, con los demás y con la creación. Eso está en el párrafo 66 de la encíclica. Y en Evangelii Gaudium, en el párrafo 53, encontramos un complemento. Esa economía mata, frase entre comillas. Hay un vínculo entre la exclusión social y el daño ambiental, como hemos venido exponiendo. Bien, en este tercer punto, ecología integral equivale a justicia ambiental en Laudato Si. Lo primero que tenemos que mencionar es la famosa frase de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, de que todo está conectado. Se aparece en los párrafos 91, 117 y 138 de la encíclica. No existen crisis separadas. No existe una crisis social, no existe una crisis ambiental, todo está conectado. Hay una crisis ambiental porque hay una crisis social y hay una crisis social porque hay una crisis ambiental. Y evidentemente esto pone de manifiesto la dimensión social de la ecología, que aparece expuesta en la encíclica en los párrafos 139 a 142. El impacto ambiental afecta las condiciones de vida y de dignidad de las personas. Como ya dijimos, eh, hay una relación directa. Y por eso es que, por ejemplo, las Naciones Unidas hablan de tres crisis, tres grandes crisis eh, que existen hoy día, que son la del ambiente, en el sentido del cambio climático por un lado y la biodiversidad por otro. Esas son las dos primeras. Y la tercera, la de la contaminación del ambiente a través de los tóxicos. En el párrafo 156 de la encíclica Laudato Si, se nos habla del bien común como, digamos, un concepto antepuesto o contrapuesto a estas crisis. Lo que debemos buscar siempre es el bien común, no el detrimento de unos versus otros o del ambiente versus las personas. Debemos buscar el bien común y eso incluye a las futuras generaciones, lo que nos lleva a hablar de justicia intergeneracional, que es un concepto que viene de la eh, Declaración de Río sobre el ambiente y el desarrollo, que es que nuestra capacidad de satisfacer nuestras necesidades hoy día no debe afectar la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas. Y eso incluye a las generaciones que no han nacido todavía. O sea, no debemos hoy, con decisiones hoy, afectar esa capacidad, pero es justo lo que está sucediendo. Eh, y eso nos debería llevar a preguntarnos qué mundo le estamos dejando a los que vienen después de nosotros, cuando ya no estemos. Y por último, la relación con la encíclica Fratelli Tutti, que la fraternidad universal es la base de la justicia ambiental. Si nos comportamos todos como verdaderos hermanos, que es el llamado que Jesucristo nos hizo durante su vida pública, pues deberíamos tomar en serio nuestra relación entre nosotros y con el ambiente. Y
con respecto al cambio climático, específicamente el Papa Francisco nos decía que el tiempo para encontrar soluciones globales está terminando, por lo que tenemos un claro, definitivo y urgente imperativo ético para actuar. El cuarto punto es justicia ambiental y los más vulnerables, tanto las personas como los grupos en situación de vulnerabilidad, según el Acuerdo de Escazú. En primer lugar, obviamente, como dice el párrafo 48 de la encíclica, los pobres sufren más. Sufren más la contaminación, sufren más la falta de agua, sufren más los desastres ambientales que ya no, muchos de ellos ya no son ambientales, sino que realmente han sido creados por el hombre, porque ya sabemos que la causa principal del cambio climático es la acción humana, aunque algunos sigan negándolo. Eh, y esto nos lleva a hablar de la deuda ecológica que existe entre el norte y el sur. Hay una deuda externa que algunos llaman eterna de los países del sur, que sigue aumentando, como ocurre con el nuestro, pero la contrapartida de esa deuda es una deuda ecológica del norte, porque el desarrollo de los países industrializados se dio a costa del ambiente. Y los países más vulnerables usualmente están ubicados en el sur, como nosotros. Esto se menciona en el párrafo 51 de la encíclica. También hay que hablar del derecho humano al agua como un ejemplo concreto de justicia ambiental. En el párrafo 30 de la encíclica se menciona. Ya este derecho ha sido reconocido por las Naciones Unidas a través de resolución de la Asamblea General. Y es un ejemplo concreto. En nuestra región, que fue pionera en el reconocimiento de este derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hablado de este derecho, sobre todo en el contexto de pueblos indígenas, que tienen una relación directa con su territorio y eh, donde la Corte Interamericana ha dicho que cuando un pueblo es privado del agua limpia, esto equivale a ser privado del derecho a una vida digna. Y como venimos diciendo, la importancia de los pueblos indígenas, según el párrafo 146 de la encíclica de Laudato Si, es que son guardianes de la biodiversidad. Y la pérdida de la biodiversidad, de los bosques y otros hábitats, humedales, incluyendo los manglares, también otros hábitats marinos costeros. Todas estas pérdidas de hábitats implican pérdidas de la biodiversidad, que es una de las tres grandes crisis que ha identificado Naciones Unidas junto con el cambio climático y la contaminación, como hemos venido explicando. Y aquí, para concluir este punto, hay que recordar lo que nos dice la doctrina social de la Iglesia, también conocida como DOCAT, y la opción por los pobres, que plantea esa doctrina. La justicia ambiental equivale a darle una prioridad ética a los más excluidos. Y aquí en la lámina, en la foto, el Papa Francisco dice: invito a todos a recibir con corazones abiertos este documento, Laudato Si, el cual continúa la línea de la doctrina social de la Iglesia, que por cierto, muchos marcan el inicio de la DOCAT con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, el antecesor del Papa León XIV, que tomó su nombre en honor a ese Papa, de esa encíclica, la primera encíclica social de la Iglesia. Bueno, este quinto punto, que es de la denuncia de la transformación, porque a veces creemos que la denuncia es suficiente, pero realmente no lo es. Es importante, sí, pero no es suficiente. Para una transformación se necesita más que eso. Un camino, emprender un camino, eh, y específicamente el camino de la conversión ecológica. Eso está en los párrafos 216 a 221 de Laudato Si. Como la Iglesia siempre lo ha planteado en todos los contextos, lo primero es la conversión de los corazones, el cambio interior, para luego entonces que ese cambio interior aporte en la transformación de las estructuras injustas de la sociedad.
Eso lo han predicado los papas, los documentos de la Iglesia, los documentos del Concilio Vaticano II. En todos los documentos aparece siempre y en la prédica de todos los sacerdotes, en todas las misas, de todas las iglesias del mundo, todos los domingos, y no solo los domingos, que es el día de precepto, sino eh, los días de semana, todos los días, en la misa diaria, escuchamos siempre el llamado a la conversión que nos hacen los sacerdotes en sus prédicas. Precisamente por eso, porque los católicos creemos que, tal como lo predicó Jesús durante su vida pública, es la conversión del corazón lo que nos va a llevar, eventualmente lo que nos puede llevar a un cambio en el mundo. Y aquí nuevamente tenemos que recordar lo que hablábamos el año pasado, comparando la cultura del cuidado con la del descarte. La base espiritual de la justicia ambiental es la cultura del cuidado, para superar esa cultura del descarte, esa cosificación de las personas y del ambiente, eh, que es todo lo contrario a la cultura del cuidado, es interesarnos realmente por el otro, por el destino del ambiente, no hacer daño, no causar daño, actuar éticamente y sobre todo con una ética exigente. En Laudato Si, en el párrafo 179 se habla de participación y ciudadanía. Eh, y aquí hablamos de otro derecho importante que está establecido en el Acuerdo de Escazú. Las políticas públicas deben darse con participación social y tanto esa participación pública como el acceso a la justicia son herramientas concretas de la justicia ambiental, para lograr la justicia ambiental, sin olvidarnos que también está el derecho de acceso a la información, porque nadie va a participar si no sabe sobre qué, para qué, la importancia de esa participación. Y finalmente, como las conferencias episcopales latinoamericanas lo han planteado a lo largo del tiempo, desde los años 60 del siglo pasado, hay que aplicar el método ver, juzgar y actuar. Y aquí vemos cómo lo hace Laudato Si. Eh, el ver fundamenta sus afirmaciones con los datos más seguros de las ciencias, de la vida y de la sacra también. El juzgar nos debe llevar a superar esos paradigmas tecnocráticos eh, y aplicar las reglas de la ética exigente de las que venimos hablando. Mientras que el actuar propone prácticas que nos lleven con urgencia a la conversión, acciones concretas. No podemos solamente quedarnos en el ver y el juzgar. Y bueno, aquí en esta lámina hablan de celebrar la importancia de que eso que hagamos esté lleno de esa pasión que nos debe llevar a hacerlo con toda la intención por un lado y por otro lado con la celebración que implica actuar correctamente. Ver la injusticia ambiental nos debe llevar a juzgar a la luz del Evangelio y a actuar para lograr transformaciones concretas en nuestro medio inmediato, es decir, en lo que nos rodea, el ambiente que nos rodea. Y bueno, por último, en este punto 6, como conclusión, un llamado a la acción en materia de justicia ambiental. La justicia ambiental es un imperativo moral, no solo técnico o legal, es un imperativo moral. No hay ecología sin justicia social. Esa es la idea central de toda la encíclica Laudato Si. Así que cuando hablamos de justicia ambiental tenemos que hablar de justicia social para que haya un ambiente eh, sano, limpio y sostenible. Debemos pasar de consumidores a cuidadores, nuevamente la cultura del cuidado.
O sea, cambiar nuestro estilo de vida por estilos de vida más sostenibles, que cuiden el ambiente y a las personas. Y aquí el rol de la iglesia y de las comunidades es el de oración y acción, porque no podemos actuar si no tenemos una vida interior fuerte. Y eso nos debe llevar a dar testimonio a la educación ambiental y por supuesto la incidencia en materia de políticas públicas y de las leyes. Participar. Y aquí el mensaje final de esta presentación es que pasar del descarte al cuidado es pasar de la indiferencia a la fraternidad activa. No podemos superar la cultura del descarte a través de la cultura del cuidado si no dejamos de ser indiferentes al sufrimiento de las personas y al sufrimiento del ambiente. Porque aunque a veces no nos parezca tan evidente, el ambiente sufre. Los árboles sufren, los animales sufren, y por supuesto que eso también provoca sufrimiento al ser humano. Y aquí, eh, decía el Papa León XIV el año pasado que es esencial una reflexión, un estudio más profundos, así como el compromiso de encontrar y escuchar a los pobres, que son un tesoro para la Iglesia y para la humanidad. Sus puntos de vista, aunque a menudo ignorados, son vitales si queremos ver el mundo a través de los ojos de Dios. Les exhorto a que den la palabra a los pobres. Y aquí hablamos obviamente de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, pero también hablamos de el ambiente y sus distintos elementos, flora y fauna que no pueden hablar y que cuentan con nosotros para que hablemos por ellos. Bueno, hasta aquí esta presentación breve sobre este tema de justicia ambiental. Nuevamente mi agradecimiento a la parroquia St. Mary por darme esta oportunidad de compartir esta breve presentación con ustedes. Y bueno, como decimos, será hasta la próxima. Gracias y eh, que sean por siempre alabados los corazones de Jesús y de María. Gracias y hasta pronto. Seguimos adelante en esta jornada de reflexión dentro de la semana Laudato Si, y es para nosotros un gusto presentar a nuestro siguiente expositor, el diácono Alirio Cáceres Aguirre, reconocido en América Latina por su trabajo de ecoteología, espiritualidad ecológica y promoción de la justicia ambiental desde la fe cristiana. El diácono Alirio Cáceres es ingeniero químico, educador, teólogo y diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá. Desde hace más de 2 décadas ha dedicado su ministerio y su labor pastoral a promover una profunda conciencia sobre el cuidado de la creación y la ecología integral, inspirada en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Ha sido referente latinoamericano de ecoteología para Cáritas América Latina y el Caribe y colaborador del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño CELAM en programas relacionados con ecología integral, actividades extractivas y justicia socioambiental. Además, es fundador del equipo Ecotología de la Pontificia Universidad Javeriana y coordinador de espacios interreligiosos orientados al diálogo entre fe, ambiente y sociedad. Su trabajo integra la espiritualidad, la educación ambiental y la acción pastoral, promoviendo una visión en la que el cuidado de la naturaleza es también una expresión del amor al prójimo y de la vivencia del Evangelio. A lo largo de su trayectoria, ha participado en encuentros internacionales, campañas ambientales y espacios de formación en distintos países de América Latina y en el Vaticano, impulsando una espiritualidad ecológica que une ciencia, fe y compromiso social. Esta noche nos acompaña con el tema La dimensión espiritual de la justicia ambiental a la luz del Laudato Si, invitándonos a reflexionar sobre cómo nuestra relación con Dios, con los demás y con la creación forma parte de una misma realidad profundamente conectada.
Recibamos con mucho cariño y gratitud al diácono Alirio Cáceres Aguirre. Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir en espíritu de Cristo resucitado. Eh, Agradecimiento enorme por esta invitación a la comunidad parroquial de Santa María, en la querida patria, en Panamá. Y gracias a Lobelia, gracias a Rodolfo, gracias a Félix, nuestro querido abogado ambientalista, por esta reflexión sobre la justicia climática. Un saludo de todo corazón al movimiento Laudato Si en Panamá, a los hermanos diáconos permanentes, a la Comisión de Justicia y Paz, a la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana en Panamá y en general a todas las personas que están acudiendo a participar de este mecanismo que nos motiva a vivir la esperanza en el cuidado de la casa común durante esta semana Laudato Si, recordando que aquel 24 de mayo del 2015 también era la fiesta de Pentecostés y junto a María Auxiliadora y nuestra Madonna de la Estrada, allá en Roma, María se hace presente en esta fiesta de la efusión del Espíritu Santo que renueva la faz de la tierra y renueva nuestros corazones. Me han pedido una reflexión respecto a la justicia climática. La voy a hacer en perspectiva ecoteológica del diálogo entre ecología y teología. Y sin más preámbulos, quiero compartir también pues unas imágenes que pueden ayudar a seguir este camino de identidad desde nuestra vocación y misión como discípulos misioneros del Evangelio, peregrinos de la esperanza y custodios de la creación. Vamos aquí en la semana Laudato Si, de la esperanza a la acción, la justicia climática, una interpretación ecoteológica, en este año jubilar de San Francisco de Asís, a 800 años de su tránsito, de su Pascua. Y quiero, digamos, presentar una muy breve ruta de esta reflexión, partiendo siempre de la ayuda de la filosofía, de entender cuáles son los conceptos, qué entendemos por justicia, qué entiendes tú por justicia, qué entendemos en nuestra comunidad, en nuestro ambiente, qué se entiende por justicia, yendo a las fuentes de la equidad, del derecho, de la capacidad de saber elegir la simbología de Temis, la diosa de la justicia, el sentido de objetividad, la defensa de la ley, el triunfo del bien sobre el mal y también la condición abierta de humanidad desde la humildad. Esta cita de Víctor Hugo, el novelista francés, es también bastante desafiante en el sentido que es bueno, ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo. Hablamos de justicia con diferentes adjetivos, la justicia social, la justicia ecológica, la justicia ambiental, la justicia intergeneracional. Acá estamos centrados sobre la justicia climática. ¿Qué entendemos por el clima? ¿Qué entiendes tú por el clima? Y entonces, dentro de esa relación con la inclinación del sol, nosotros acá nos estamos refiriendo no solamente al cambio climático, sino al caos climático, a la emergencia climática, que es básicamente el aumento de la temperatura media del planeta Tierra que genera unas transformaciones radicales en el comportamiento de estos fenómenos naturales de la atmósfera, pasando de extrema sequía a extremo invierno y afectando, por supuesto, las condiciones de vida de quienes, los seres que estamos habitando este planeta. También, si yo les digo, vamos a hacer una mirada teológica, teológica cristiana, ecoteológica, ¿a qué nos referimos? La palabra ecología, ustedes recuerdan que viene del ikos, de oikos griego, y tiene que ver con el espacio
espacio con las relaciones del hogar. No es solamente la casa arquitectónica, sino las relaciones de las personas que están, digámoslo así, bajo el mismo techo. Teología, el logos, el teos tiene que ver con Dios, con la divinidad. El logos puede significar tratado, estudio, o puede significar discurso, palabra, verbo. El logo se hizo carne, pero también sentido. Recuerden la logoterapia de Víctor Frankl ahí en los campos de concentración. Entonces, sería como el sentido del hogar, de vivir y convivir en este hogar. El Papa Francisco ha llamado al planeta Tierra nuestra casa común. Entonces la pregunta acá sería, bueno, para entrar en una reflexión propiamente teológica, pastoral, espiritual, ¿en qué consiste o en qué se basa esta justicia o esta injusticia climática? Entonces, fíjense que nuestros países aumentan las emisiones de los gases de efecto invernadero por procesos industriales, por generación de electricidad, por el transporte, ¿no? La, consumo de combustibles fósiles, pero también tenemos en nuestros países tan ricos en biodiversidad un problema de disminución de los árboles, porque los árboles lo que hacen es captar el CO2 y transformarlo en oxígeno. Entonces, en esa ecuación, en ese balance, estamos cada vez más críticos, es más agudo el problema si tenemos una huella de carbón más amplia y estamos aumentando las tasas de deforestación. Y allí entonces la justicia climática pues tiene que ver, y la injusticia climática, para ser más precisos, de cómo personas, comunidades que emiten muy pocos gases de efecto invernadero son los que más reciben el impacto de esta crisis climática. Entonces, pensemos en los pueblos originarios, situémonos, por ejemplo, en la Amazonía, donde las emisiones de gases son mínimas según sus prácticas ancestrales, pero si cambia el ambiente, pues se afectan los ciclos de caza, de movilidad, incluso de siembra para aquellos que han pasado de ser nómadas a sedentarios. Pensemos también en la Oceanía, en la Polinesia, hay las islas Fiji, las islas Tuvalu, donde son muy contadas las personas, muy pocas las emisiones, y sin embargo ellos tienen el agua al cuello, van a desaparecer porque el aumento del nivel del mar por efecto de los casquetes polares que se derriten, pues los obligan a migrar. Y entonces allí hay una injusticia. Los que más producen los gases de efecto invernadero por su consumo, por su industrialización, no son los más afectados, sino están vulnerando los derechos fundamentales de aquellas comunidades que a su vez no son grandes emisores. Ahí está, digamos, uno de los puntos para preguntarle a Dios, hacer la reflexión teológica de esta situación. Entonces, tendríamos que mirar en las Sagradas Escrituras, en los documentos de la iglesia, en la tradición. Yo quiero hacer un ejercicio así muy rápido, entrando por el Nuevo Testamento. Para nosotros, pues como cristianos, allí está esa buena noticia proclamada por Jesús y tomo algunos ejemplos de cómo las bienaventuranzas hablan de aquellas personas que tienen hambre y sed de justicia. Hay una promesa del Señor respecto a la justicia. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Las parábolas de Jesús, la del publicano que bajó a su casa justificado y el fariseo no, o la parábola de la viña que le pagan un salario justo a los que trabajan 8 horas o a los que trabajan 1 hora. Y en las primitivas comunidades cristianas y en esas configuración eclesial, pues aparece en esta segunda carta de Pedro 3:13, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, en los cuales habita la justicia. Entonces, es algo central al anuncio
del Evangelio esta preocupación por promover la bienaventuranza de la justicia. El Nuevo Testamento entonces está arraigado en la experiencia del pueblo de Israel que se refleja en el Antiguo Testamento y tenemos una conexión. El justo por la fe vivirá. Pablo lo utiliza en la carta a los romanos. Habacuc también utiliza esa reflexión de la justicia, que es la justicia de Dios, pero la justicia también de los profetas. Prefiero que fluya la justicia como un río y que el derecho mane como un impetuoso arroyo. En el tiempo de la creación hemos tenido esta reflexión sobre la justicia y el derecho que van fluyendo. El salmista, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Los proverbios, hay toda una sabiduría. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y el honor. Es decir, acá tenemos no solamente una idea, sino una experiencia, un estilo de vida. En el catecismo de la Iglesia Católica, pues aparece la justicia como una virtud moral eh, de una voluntad constante y firme de dar a Dios y al vecino lo que le corresponde. Y aparece pues como toda esta herencia, este legado de Santo Tomás de Aquino de clasificar la justicia según sea conmutativa, distributiva, la justicia legal. En el compendio de la doctrina social de la Iglesia, pues aparecen los principios de la dignidad humana, del bien común, la subsidiariedad, la solidaridad, el destino universal de los bienes, la participación. O sea, la justicia sería aplicar en nuestras decisiones cotidianas y estructurales como sociedad, en términos culturales, político, económico, financieros, en las relaciones sociales y ambientales, estos principios de la Iglesia. Si nos centramos un poco más en el magisterio reciente del Papa Francisco y el Papa León, vamos a ver una relación muy grande entre justicia y ecología integral. Por ejemplo, en Laudato Si aparece la palabra justicia 26 veces y hay relación en ecología integral con la salvación, la paz que se menciona 42 veces, la integridad, la creación 47 veces y la palabra desarrollo 127 veces. Es decir, y si vamos a la historia de la iglesia, cuando se comienza a hablar de ecología, la preocupación por la alimentación, y siempre nuestra preocupación ecológica está ligada a la paz, a una paz que hoy en día sabemos que es una paz desarmada y desarmante, una paz con Dios creador, una paz con toda la creación y una paz que está basada en la justicia y una justicia que apunta a la plenitud humana. Decimos desarrollo humano integral, en otras culturas se habla del bien vivir, de la plenitud humana, del vivir sabroso, de la vida abundante, desbordante que Dios, a través de Jesús, su Hijo, eh, el buen pastor nos ofrece. Algo importante es que la justicia no es invencible. Si Dios pudo crear el universo de la nada, también puede intervenir en este mundo y vencer cualquier forma del mal. Y eso no se hermana con diferentes iniciativas. Por ejemplo, hay una red de fe por justicia climática, había ya Latinoamérica y el Caribe. Aprovecho para saludar a Jocabet Solano y todo el pueblo Bunadule en su sabiduría. Hay manifiestos por la justicia climática y una centralidad no negará la justicia al pobre, que es también el mandato de Yahvé en el libro del Éxodo. Me parece importante resaltar el numeral 70 de Laudato Si, donde está la relectura, la interpretación de la historia de Caín y Abel. Y resalto, pues, tres momentos en los cuales el Papa habla de la justicia, diciendo que el descuido en el empeño de cultivar y mantener una relación adecuada con el vecino, hacia el cual tengo el deber del cuidado y de la custodia, destruye mi relación interior conmigo mismo, con los demás, con Dios y con la tierra.
Es decir, hay una relación entre el cuidar y descuidar con justicia e injusticia. Cuando las relaciones son descuidadas, la justicia ya no habita la tierra. La incapacidad de vivir a la altura de las exigencias de la justicia y de la paz, entonces nos ponen en riesgo. Todo está relacionado y el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. Un numeral bastante denso que nos va fundamentando desde la perspectiva cristiana cuál esa razón de promover la justicia, en este caso una justicia climática que está relacionada, nos ha dicho el Papa León, con la justicia ecológica, la justicia social, ambiental. Vale la pena hacer este ejercicio de que cómo entendemos la ecología, cómo entendemos lo social, cómo entendemos lo ambiental, pero el punto está acá en ese ejercicio de sinodalidad, de diálogo social, en esa espiritualidad de comunión para estar conversando y descubriendo cuál es ese mensaje que en la Santísima Trinidad, la comunidad preciosa de amor infinito, nos va ofreciendo para eh, restaurar la armonía. Algunos documentos muy vigentes donde se está hablando de la justicia climática. Previo a la COP30, que se realizó el año pasado en Belén, en la Amazonía, correspondiente a Brasil, la Iglesia Católica de África, América Latina, el Caribe y Asia, llamada del Sur Global, basada en Laudato Si, basada en la exhortación Laudate Deum, y los mensajes del Papa León para vivir la ecología integral con justicia, paz y coraje profético, presenta este documento y enfatiza la el compromiso con la dignidad humana, la paz, la opción preferencial con los empobrecidos, la justicia climática, social y ecológica y el cuidado de la casa común. Noten que es un concepto de justicia amplio, pero que no está desligado de esos impulsos de seguir las enseñanzas, la práctica de Jesús, la forma como Jesús vio el mundo, como se relacionó y que es finalmente nuestro punto de referencia. Y hay una convicción común: sin justicia climática no hay paz, sin conversión ecológica no hay futuro, sin escucha de los pueblos no hay soluciones reales. Más recientemente, en abril de este año, en Santa Marta, Colombia, se realizó una primera conferencia internacional sobre la transición más allá de los combustibles fósiles. Y también las iglesias del sur global eh, redactaron un manifiesto llamado Hacia la paz con la creación, un llamamiento urgente por una transición justa más allá de los combustibles fósiles. Y rescato, en continuidad del documento de la COP30, que hay que superar los combustibles fósiles no como una exigencia meramente ecológica, sino una condición para la paz, la fraternidad, la justicia y la protección de quienes más sufren. Y resalta que hay una justicia financiera. Hemos hablado de justicia social, ecológica, ambiental, climática, intergeneracional. Acá hay una justicia financiera. Eh, Cuando el servicio de la deuda externa, la deuda que para algunos se ha vuelto eterna, impide garantizar una vida digna, se vuelve éticamente insostenible. Transformar la deuda en acción climática es una exigencia de justicia y de corresponsabilidad global. Entonces, noten que acá la justicia referida a lo ecológico, a lo ambiental mejor, implica también lo económico y lo financiero, y ya sabemos que desde la ecología integral se refiere a una transformación profunda desde el corazón. ¿Cómo no hablar de Querida Panamá, la carta pastoral de los obispos panameños sobre ecología integral, en la cual también hay una vigente perspectiva de la justicia? Retomando el documento de Aparecida 474, donde nos plantea buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología natural y humana que se fundamenta en el Evangelio de la justicia, la solidaridad y el destino universal de los bienes,
y que supere la lógica utilitarista e individualista. Y a su vez, insta a los estados a poner en práctica mecanismos efectivos de acceso a la justicia a favor de las víctimas, eso en el contexto de las actividades extractivas, sobre todo el impacto de la minería canadiense, y hoy en día por la geopolítica ante esta transición de, del petróleo que ha ocasionado guerras y dominaciones, arbitrariedades, aparecen otras alternativas energéticas, pero a costa de los derechos humanos y la destrucción de los ecosistemas. Y en eso hay que estar muy alertas en países como los nuestros, de Panamá, los países de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, América Latina y el Caribe, en general sur global. Nuestra bendición de ser países ricos en biodiversidad se está convirtiendo también en una maldición, porque la codicia, la avaricia y el interés de extraer nuestras riquezas para justificar un consumo y un estilo de vida suntuario, eh, irresponsable e misericordia, pues nos desafía. Ante ello, pues nosotros como iglesia, en el nombre de Dios, en el nombre de la Trinidad Santa, pues vivimos las relaciones. Fratelli tutti, hermanos todos, caminamos cantando, Laudato si, alabado seas, oh mi Señor, loado seas, mi Señor. Condilesis nos, ese sagrado corazón de Jesús, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús nuestro Señor, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, al ritmo de la sinodalidad, del caminar juntos, de caminar en compañía, de ser comunidad, en nuestra querida no solamente Amazonía, nuestra querida Panamá, nuestra querida Mesoamérica, para que muchos alaben a Dios, para que muchos laudate Deum, para que muchos de nuestros dirigentes, de los tomadores de decisión en lo político, en lo financiero, en lo económico, asuman la humildad de reconocer que hay un Dios fuente de la vida que nos ofrece la vida abundante y desbordante. De este modo, ya diría a manera conclusiva que no hay justicia climática sin justicia social. Todo está conectado y no hay justicia social sin ecología integral. Ahí está como nuestro referente a nivel del magisterio, el gran aporte que le hacemos a la humanidad, la integralidad de la ecología. No hay ecología integral sin sinodalidad. A propósito de que a veces en la iglesia tenemos como modas y no entendemos los procesos, estamos en el tiempo caminando hacia la asamblea eh, derivada del sino sobre sinodalidad, pero así la sinodalidad es incompleta sin ecología integral, si no escuchamos la voz del Dios creador en sus criaturas. De esta manera, entonces, en este año jubilar, también como inspiración ecoteológica, tenemos a San Francisco de Asís, que es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una auténtica ecología integral vivida con alegría y autenticidad. Y fíjense que él, siendo un místico, el misterio de Dios, el misterio de la belleza, de la armonía, del sentido profundo de la existencia, y un peregrino que vivía con simplicidad y una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. Es inseparable para Francisco la preocupación por la naturaleza, de la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Allí aparece esa correlación de cómo la justicia es finalmente una expresión, una dimensión de una vida asumida integralmente. ¿Cómo ponerlo en práctica? La película La Carta nos da un método, una metodología de diálogo social. Fratelli Tutti, la encíclica del 2020 sobre la amistad, la fraternidad, nos implica y nos invita a entrar en diálogo con las personas que son diferentes, con los pueblos originarios, como en este caso el Papa Francisco con un cacique brasileño,
o con los jóvenes ambientalistas, o con los científicos, o con los migrantes, en este caso provenientes de África, o al interior mismo de la iglesia, como el Papa dialoga con Lorna, nuestra presidenta del movimiento Laudato Si. Es decir, tenemos que aprender a dialogar sin matarnos, escucharnos con respeto y buscar qué es aquello que nos une y no lo que nos separa. La crisis climática, la búsqueda de una justicia climática es una gran oportunidad para convertir la Torre de Babel del mundo en un escenario de Pentecostés. 24 de mayo 2026, 24 de mayo 2015, la feliz, la diosidencia de cantar Laudato Si, disfrutando también esa, esa unidad, esa paz que nos trae el Espíritu Santo. Y recordemos que la conversión ecológica, es decir, la dimensión ecológica de nuestra conversión a Jesucristo, tiene su fuente en el encuentro con Él, en las relaciones, en todas las relaciones del mundo que nos rodea. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. Es decir, la justicia climática, que es nuestro tema de reflexión, hace parte constitutiva de nuestro seguimiento al Maestro Jesús, al Mesías, al Divino Salvador. Hace parte, no es una cuestión extraña, ajena, suplementaria, no, es constitutiva. Y por eso les comparto esta iniciativa que desde Colombia hemos venido desarrollando, pero ya en muchos países estamos ligados a la plataforma de acción Laudato Si. Tu familia puede ser una familia Laudato Si. En Colombia estamos trabajando las ecoparroquias para que nuestras parroquias sean certificadas por el Dicasterio al Servicio del Desarrollo Integral del Vaticano como parroquia Laudato Si, o tu diócesis o tu colegio Laudato Si, tu universidad, Laudato Si, o tu movimiento, tu ONG católica, que sea Laudato Si, tu congregación religiosa. Es decir, donde hay una comunidad católica que vive esa experiencia de fe de la Santísima Trinidad, tenemos la posibilidad de ser certificados para ser coherente, hacer coherencia y así hacer incidencia. Nuestra coherencia de vida, nuestro ejemplo, es la mayor incidencia y el Papa lo dice. Un cambio en el estilo de vida podría ejercer una presión positiva sobre quienes detentan el poder político, económico y social. Le criticamos a los gobiernos, le pedimos a los estados reformas, criticamos a las corporaciones, a los empresarios, eh, que vivan y promuevan la justicia en todas sus formas, pero nosotros tenemos que aprender a vivir esa justicia en la cotidianidad. Tenemos que buscar esa coherencia en el estilo de vida para hacer incidencia. La bandera azul en el país vecino, ahí en Costa Rica, es también una buena opción, un camino hermoso para poder vivir estos 7 objetivos Laudato Si que representan hoy en día esas 7 dimensiones para una vivencia de la ecología integral. Una ecología integral que es fundamental, está fundamentando la justicia climática y una justicia climática que es una obediencia al mandato del Señor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, cuídense los unos a los otros como yo al buen pastor los cuido. Entonces que seamos como esas abejitas que en este panal escuchemos el clamor de nuestra hermana, la Madre Tierra, escuchemos el clamor de los pobres, impulsemos esta economía ecológica, ese estilo de vida sobrio, sostenible, sencillo, esa educación ecológica a través del Pacto Global Educativo, la espiritualidad ecológica cristiana, que es una espiritualidad trinitaria, una espiritualidad de relación, una espiritualidad donde la comunión se vuelve misión y es una espiritualidad política, una espiritualidad que ama tanto, que busca el bien común, una espiritualidad que se empodera de las comunidades, que es resiliente y que hace incidencia ciudadana. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, estamos llamados a pasar, a esperanzar, a samaritanear el Evangelio, a laudatosificar,
ponerle la dosis de la alabanza de Laudato Si en todos los sectores de nuestra iglesia y los ámbitos de nuestra sociedad, y no podemos laudatosificar sin fratelitutizar, sin recordar que somos hermanos, que somos parte de la familia de Dios, y por eso nuestra tarea es convertir la casa común en un hogar común. Entonces, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor ilumine su rostro con la alegría del Evangelio y les siga mirando con toda su ternura, que el Señor nos bendiga y nos conceda el gozo, la esperanza y la paz que nada ni nadie nos pueda quitar. Paz y bien. Hasta pronto y que tengamos un resto de semana Laudato Si muy alegre, muy esperanzadora y sobre todo una semana Laudato Si muy justa. Muchas gracias. Hoy hemos reflexionado sobre una verdad profunda del Evangelio y también de Laudato Si. Los más pobres suelen ser quienes más sufren las consecuencias del deterioro ambiental. El Papa Francisco nos recuerda que no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola crisis socioambiental. Y por eso hablar de justicia ambiental es hablar también de dignidad humana, de solidaridad y de amor al prójimo. Cuando una comunidad pierde acceso a agua limpia, cuando familias viven rodeadas de contaminación, o cuando la naturaleza es destruida por intereses egoístas, todos estamos llamados a responder desde la fe, la conciencia y la acción. Dios nos invita no solo a admirar la creación, sino también a defenderla, proteger a quienes más necesitan apoyo y esperanza. Gracias por acompañarnos esta noche. Mañana reflexionemos sobre la biodiversidad y la transición verde y justa, reconociendo la belleza y riqueza de toda la vida creada por Dios. Buenas noches y que el Señor siga inspirándonos a ser instrumentos de cuidado y reconciliación con nuestra casa común.